Bueno, continuamos con la tercera ponencia, la última de esta mañana. La siguiente ponencia se enmarca dentro de un ciclo organizado por la Universidad de Valencia llamado Organizaciones Conscientes. Está organizado este proyecto por el Aula Empresocial de la Universidad de Valencia, como digo, y está financiado este proyecto, que ya va por su segundo ciclo, por Caixa Popular. La ponencia dentro de este ciclo, que va a tener lugar ahora, se titula Liderazgo Consciente, eficaz forma de gestionar equipos. Y la persona que la va a impartir es Marta Benayas, que es Marketing and Communications Manager en Grupo International. Y, bueno, según afirma ella misma en la web de esta firma, Marta coordina un equipo de personas que enamoran a empresas para ayudarlas a ser mejores, poniendo en marcha muchos proyectos diferentes de atracción, fidelización, divulgación, innovación, mejora de experiencia, sostenibilidad y, como ya define, una aventura diaria en este tipo de proyectos. Además, dentro de esta aventura, como Marta dice, ayudan a las empresas a ser agentes del cambio y a despertarles la chispita de querer ser mejores. En esta línea es en la que nos trae la ponencia de hoy, en la que nos hablará del concepto, como decía, de liderazgo consciente, como una figura capaz de conducir a una empresa, a un departamento, más desde la observación de sus empleados. Una persona que pone su esfuerzo en satisfacer las necesidades de las personas que componen su equipo, más allá de los meros beneficios económicos o de los buenos resultados, sin llegar a entender cuál es la realidad de la gente que le rodea. Para introducir esta ponencia, la primera persona que nos va a explicar un poco el proyecto y el porqué del apoyo a este proyecto es Paco Alós, de Caixa Popular, y luego intervendrán Antonia Sajardo y Pilar Alguacil, que son de la Universidad de Valencia y son las coordinadoras de este aula empresocial, para que luego intervenga ya Marta Benayas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días, soy Paco Alós, el director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, y el objetivo es un poco explicaros el porqué del apoyo a este proyecto de jornadas de organizaciones conscientes. Es el segundo año que lo hacemos y el motivo es sencillo, ¿no? Las empresas, las organizaciones, somos personas que nos relacionamos con personas. Y aquí el paradigma que tenemos que ser capaces de romper es el paradigma de carácter transaccional, ¿no? Somos personas que trabajamos en las empresas a cambio de un sueldo o nuestros clientes a cambio de un precio, ¿no? Pero las personas somos algo más, ¿eh? Tenemos otros aspectos que tenemos que trabajar, tenemos emociones, tenemos emociones positivas y emociones negativas, tenemos una salud, un bienestar personal, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de Caixa Popular, este desarrollo integral de las personas es fundamental. Fundamental por algunos elementos tan obvios que al final las personas, ¿cuánto tiempo estamos trabajando en una empresa? 8 horas las legales, 40 a la semana. El impacto que tenemos las empresas, las organizaciones sobre nuestros trabajadores, sobre nosotros mismos, es muy grande. Y por tanto tenemos que tenerlo visto en ese sentido de 360, ¿no? A partir de aquí, nosotros como entidad cooperativa que somos, Caixa Popular, nos lo creemos y pensamos que esa transición a esa economía más humanista es necesaria. Y eso hay que trabajarlo y hay que incorporarlo en las estrategias de las... Hay que trabajarlo y hay que incorporarlo en las estrategias de las organizaciones. Y me diréis, bueno, pero eso si al final no da dinero, ¿no? Sí que da dinero a medio y largo plazo, desarrolla el talento, genera retención del talento, genera organizaciones distintas, atractivas, tanto para los jóvenes que se quieren incorporar como para la sociedad. Y en este sentido nosotros lo hacemos. Fijaros, en este plan estratégico tenemos 4 políticas estratégicas. 2 de ellas son puramente financieras, pero hay otras 2 que tienen que ver con estas cosas. La primera, mejorar la felicidad.
una empresa hablando de mejorar la felicidad. Esta es una política a nivel interno que lo que queremos o lo que pretendemos es desarrollar todo el potencial de nuestros compañeros, ¿no? Y luego la segunda que tenemos, que también va en esta línea y que tiene que ver con los clientes y con el entorno, es mejorar el servicio 5 estrellas. Porque al final, cuando mejor servicio des, cuando mejor estén tus compañeros, la fórmula que nosotros utilizamos va a funcionar. Y la fórmula es muy fácil, es trabajadores, personas felices, eso se nota, se traslada, clientes felices y al final cuenta de explotación feliz. Y esto se retroalimenta. Bueno, pues de eso van estas jornadas. Hoy la primera que nos va a hablar Marta va de liderazgo, de influencia, y no de mando y ordeno, liderazgo y influencia sobre los equipos. ¿Para qué? Para que puedan sacar todo lo mejor de cada uno de ellos. Muchas gracias, espero que la conferencia os aporte muchas ideas y que nos veamos en próximas jornadas. Buenos días, mi nombre es Antonia Sajardo, junto con Pilar Aguacil pertenecemos al aula Empresocial y es un placer para mí y para el aula estar aquí de la mano de Caixa Popular y de su sensibilidad, como ya habéis podido ver, de su sensibilidad para estos temas que parece que están un poco alejados de la empresa, pero que no. Como él ha dicho, las empresas están conformadas por personas. Yo voy a haceros una pequeña disertación, si me permitís, para contextualizar por qué se llama el ciclo Organizaciones Conscientes. ¿Qué es una organización consciente? Y yo comenzaría con una cita, que es la siguiente. Si anhelamos que cambien los frutos, debemos cambiar primero las semillas. Pues vamos a eso. Organizaciones conscientes son organizaciones que apuestan decisivamente por conjugar economía con salud y con bienestar, lo prosaico, aunque necesario, y lo humano, las personas, mente, cuerpo y espíritu, sabiendo que lo primero no puede generarse si se obvia, se banaliza o se instrumentaliza lo segundo. Organizaciones conscientes, antídoto y buque insignia frente a las evidencias y a las contradicciones, enfermedades del sistema económico dominante y a sus formas predominantes de hacer empresa, de actuar en economía. Pobreza, desigualdad, hambre frente a excedentes productivos, economía sumergida, ilegal, desempleo crónico, carencia de expectativas laborales, alarmante desempleo juvenil, deificación del dinero, tecnología y materia, contaminación, enfermedad, hikikomori, estrés o la depresión como segunda causa de discapacidad tras las enfermedades cardiovasculares en este actual siglo XXI del progreso, de la globalización y de la sostenibilidad. Y en este contexto asistimos hoy a la denominada era del conocimiento, era que debe concebirse como una clara invitación al despertar de la humanidad en su conjunto, una era de la consciencia, donde a poco que uno se coloque las lentes para ver, se evidencian iniciativas, quizá vocecillas, que semejan discordantes, pluralidad de iniciativas, modelos alternativos de hacer las cosas, intervenciones innovadoras, mixtura de formas, que ponen en clara evidencia que la sociedad, las organizaciones y las personas en su seno laten, sienten, se reinventan y actúan, y donde las ideologías quedan de facto a un lado, apelando al sustrato final que les une, el ser humano, su humanidad. Un halo de luminarias conformado por organizaciones conscientes que a buen seguro deben indicar el camino, y es que las organizaciones conscientes ubican al ser humano en el núcleo de todo proceso, de toda actividad, de toda acción en su seno. La centralidad de la persona como motor, como enzima creador de realidades vivibles, amables, integradoras, justas, realizantes, capacitantes, pero por supuesto rentables. Organizaciones semilla que promueven el cambio en la manera de ver las cosas, en el sistema de creencias, de comprender, de integrar lo que sucede, propiciando alternativas retadoras formas de pensar, de sentir y de interactuar con las circunstancias, puesto que, como decía Carl Jung, quien mira hacia afuera
sueña y quien mira hacia adentro despierta. Se trata de organizaciones reales, con una sensibilidad especial, que fomentan el autoconocimiento y el autocontrol de las personas que las integran en pro de un equilibrante clima de grupo. Organizaciones que favorecen las interacciones amables y de crecimiento mutuo entre los trabajadores, los equipos y los departamentos, donde imperan los equipos cohesionados, creativos, eficientes y eficaces, urdidos sobre los valores de la cordialidad, la colaboración, el apoyo mutuo y la empatía. Organizaciones que establecen relaciones respetuosas con el entorno social y medioambiental. Organizaciones que disponen de un equipo de líderes comprometidos, líderes inspirados, que lideran desde el alma, que son capaces de mantener el rumbo y lograr la total transformación de la organización. Organizaciones que tienen claro el conocimiento, la salud, la inteligencia, la creatividad, la felicidad, las emociones, el talento de las personas y que eso es su principal fuente de riqueza. Organizaciones que miran, que escuchan, que trabajan desde el valor, que cuidan, que miman con vocación, esa vocación para y por las personas, su complejidad y su carácter plural, y que solo de esta manera conciben y retan la excelencia. Hoy comenzamos el segundo ciclo de jornadas en este foro, de la mano de los asesores fiscales de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Pero le van a seguir 3 jornadas más. 3 jornadas donde vamos a hablar de felicidad, donde vamos a hablar de la mujer en las organizaciones y terminaremos con un taller donde haremos una recapitulación, donde participan empresas reales que practican esta forma de hacer las cosas, una forma alternativa y que, a modo de mancha de aceite, pretenden y pretendemos difundirlo a todos, a todas las empresas, a todas las organizaciones y al mundo en general. Espero que os guste y que sea, pues tan exitosas como el año pasado y que sigamos adelante con ese pequeñito grano de arena de cada uno. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy Marta Benayas y hoy, recogiendo el testigo tan maravilloso de Paco y de Toñi, vengo a hablaros de un mensaje que normalmente, pues no le damos, quizá no lo colocamos en el cuadrante de lo importante y de lo urgente. Pero las empresas y las personas que trabajamos en las empresas, que estamos todas aquí hoy reunidas, estamos viviendo, disfrutando o padeciendo a los líderes que nos rodean. Eso sin pensar que quizá los líderes que estamos haciendo a los demás padecer, quizá somos nosotros. Así que creo que el mensaje del liderazgo consciente es muy pertinente ahora mismo, en este momento, en 2023, porque venimos de una situación muy compleja que hemos atravesado en todo el planeta y que está cambiando paradigmas y que está cambiando la manera de pensar de las personas. Así que hablamos de liderazgo consciente. El liderazgo no es más, esa palabra tan escuchada, ¿no?, y tan manida, que la forma que tiene una persona de conseguir que el equipo llegue a alcanzar los objetivos. Y el liderazgo puede ser vitamina o puede ser muy tóxico. Así que nos vamos a detener en hacer una pequeña reflexión hoy para ver cómo podemos darle una vuelta al liderazgo en nuestras empresas para que nos ayude a conseguir y a ganar y a generar beneficio, pero a cambiar la mirada. Porque hasta ahora lo que decíamos era, vamos a ver cómo llegamos a los objetivos. Pero el liderazgo consciente lo que propone es pensar y repensar cómo ganamos lo que ganamos y cómo arrimamos y cómo motivamos a las personas a que ganemos lo que nos hemos propuesto, pero de una forma diferente y sin comprometer a nadie, sin perjudicar a nadie. Yo soy Marta, como os decía, soy responsable de marketing y de comunicación en el Grupo International, una consultora. Y si os tengo que contar 2 tontadas sobre mí, para romper un poquito el hielo, pues os diré que lo que más me gusta en el mundo es divulgar. Yo quería ser directora de cine para contar historias y si no, irme de fotoperiodista a conflictos armados.
Y bueno, pues no ha podido ser, pero me encargo de contar historias de otra manera. Me encanta que los mensajes lleguen allí donde pueden cambiar conciencias y que haya esa semilla del cambio de la que hablaba Toñi, que realmente podamos irnos hoy con un mensaje que nos haga reflexionar. No sé si se me escucha bien o quizá tiene mucho eco. ¿Sí? Vale, fenomenal. ¿Y qué otra cosa me gusta además de divulgar? Ayudar a los demás. Me he dado cuenta con el paso de los años que es lo que más me llena. Y creo y confío en que todos tenemos la capacidad de ayudar y de generar cambio y no hace falta irse de misionero a la otra punta del mundo, porque tenemos oportunidades en lo local, en lo que tenemos muy cerca. Y la empresa es un lugar increíble para generar cambio y para convertir y cambiar conciencias. Así que vamos a ver si hoy cambiamos alguna. Como decía, nosotros hacemos consultoría estratégica en organizaciones, estamos en contacto con muchísimas empresas y nos damos cuenta y vemos cada día situaciones que son muy desagradables. Situaciones que son propiciadas por los líderes, por los mandos, por la propiedad de la empresa, por quien está arriba en la dirección. Y hoy voy a empezar como fuertecito y me atrevo a decir que todos los que estamos aquí hoy, incluida yo, en algún momento de nuestra carrera profesional, hemos sido o estamos siendo incompetentes, inconscientes. Lo siento, no os quiero insultar, ni agredir, ni haceros sentir mal. ¿Pero qué significa esto de la incompetencia inconsciente? Pues significa que no somos conscientes, no nos damos cuenta, no sabemos que por delante de nosotros están pasando cosas muy importantes y no las vemos. Y son situaciones que nos ponen en grave riesgo, en grave peligro a nosotros y a la organización en la que trabajamos. Y hay que trabajar con diferentes mecanismos para que dejemos esa inconsciencia y lleguemos a ver y a evaluarnos y a analizarnos y a ser capaces de cambiarlas. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas a día de hoy, con estos cambios sociales, con las problemáticas en las que nos estamos viendo inmersos, si viven en el liderazgo del pasado, si siguen funcionando de la manera en la que funcionaban las empresas cuando mi padre todavía trabajaba o cuando trabajaba mi abuelo, bueno, la herencia de aquella época, de hace 30 o 40 años, creo que todos hemos tenido cerca a jefes, a líderes tóxicos, a gente del ordeno y mando, a gente que imponía y no incluía. Y todavía quedan resquicios en las empresas a día de hoy de ese tipo de liderazgo del pasado. ¿De dónde viene esto? No me voy a poner muy histórica. Bueno, viene de la concepción que se tenía del trabajo, de la concepción que se tenía del mundo de la empresa, donde bueno, pues se hacía un abuso de los recursos, el capitalismo se entendía así, y uno de los recursos de las empresas eran las personas. Por lo tanto, exprimíamos al empleado hasta límites insospechados y el empleado acataba. Porque esa era la cultura que había en ese momento, era el modelo que funcionaba, los 60, los 70, los 80, los 90. ¿Qué es lo que sucede? Se producen una serie de cambios sociales. Igual que si yo me caso y mi pareja no me trata bien, yo ya no estoy dispuesta a aguantar, me separo y tengo mi autonomía y me busco la vida, eso era impensable en los 80 en España, la sociedad ha evolucionado, la empresa también. Y los profesionales que estamos aquí no somos los profesionales que había en España o en el mundo hace 30, hace 40 años. Ese cambio en el modelo de trabajo, del cual todos los empleados somos conscientes, parece que en algunos casos no está en la cabeza de los mandos ni de los líderes, que se creen que ese abuso de las personas y de los trabajadores puede perpetuarse y puede continuar. Entonces, hay un choque en las empresas ahora mismo entre lo que los trabajadores sienten y creen y lo que los mandos y los líderes están poniendo en práctica cada día, en una reunión, en una conversación. Y ese choque cultural está haciendo que las empresas que no son conscientes de que el chip ha cambiado, lo van a pasar muy mal y se van a consumir y se van a agotar. Por lo tanto, ¿qué aporta la palabra consciencia cuando hablamos del liderazgo consciente? Pues de que la organización, la empresa, se tiene que revisar. Tiene que pasar por el taller, hacer una revisión y decir, bueno, ¿dónde estamos? Porque lo que la gente espera cuando viene a trabajar a mi empresa, lo que hoy espera de una empresa, lo que tenemos en la cabeza que debería ser una empresa, muchas veces no está siendo lo que la gente vive cuando va al trabajo. Es decir, hemos vivido una pandemia. Voy a utilizar el ejemplo del teletrabajo que me viene muy bien. Y en la mayor parte de las empresas, incluidos nosotros, no teníamos teletrabajo. Pero de repente no nos queda otra que conectar el ordenador y con mi hijo o con mi marido compartir habitación y estar 2 meses encerrados. Y la cosa no salió tan mal.
¿vale? No salió tan mal porque muchas empresas se dieron cuenta de que el modelo funcionaba y la flexibilidad que buscaba la gente, poder salir antes del trabajo por no tener que perder 40 minutos en el coche, por ejemplo, empezó a llegar a muchas organizaciones. Pero ¿qué pasa? Que a la mía no. ¿Y por qué? Si yo hago un trabajo que no requiere que esté presencialmente siempre en la oficina. Bueno, pues porque los líderes han decidido que volvemos a la oficina en cuanto salgamos de la pandemia. 2021, 2022 han sido años muy duros en la relación con los empleados, porque si ya hemos demostrado que teletrabajar funciona y que podemos tener modelos donde se plantee esa flexibilidad, ¿por qué en mi empresa, por imperativo legal, yo no puedo tenerlo? Si mi cuñado en la cena de Navidad me lo ha restregado en la cara, que él sí lo tiene, ¿no? y yo podría tenerlo perfectamente. Pues si el empleado está viendo esto, pero cuando llega a su trabajo, lo que percibe, lo que disfruta es otra cosa, tened por seguro que está buscando trabajo. Y tenemos un problema, si lo que piensa ese empleado lo piensa la mayoría. Estamos perdiendo oportunidades si la empresa no se hace esa revisión y ese chequeo de conectar con la gente que trabaja en nuestra empresa, y estamos perdiendo oportunidades de negocio porque sin la gente no somos nada. Lo que sucede es que si no nos quitamos esa venda de lo que fue en un día la empresa y lo que tiene que ser ahora y lo que la gente espera que sea, tenemos serios riesgos y nos enfrentamos a serios riesgos de poder cumplir objetivos y de sacar la empresa adelante. Sucede que el liderazgo se habla en infinidad de foros, de artículos, de publicaciones sobre cómo debe de ser. Al final lo que nos tenemos que quedar es que los comportamientos que tienen las personas que son responsables de un equipo, de una empresa, de una organización, influyen en todos los que estamos aquí, en el día a día. Depende de cómo me traten en el trabajo, del nivel de disfrute o de sufrimiento, así va a ser mi iniciativa, así va a ser mi proactividad, así voy a rendir. Habréis oído el síndrome de los quemados, del burnout, esa gente que dice, yo voy a hacer lo justo. La situación económica no me permite cambiar de trabajo, pero aquí ya voy a hacer lo mínimo. Que no se note que estoy a punto de irme, cuando me surja la oportunidad me marcharé y realmente, pues no tengo más que aportar. No quiero darle más esfuerzo ni más dedicación a la empresa que me está tratando de esta manera. Si yo tengo personas que se comportan de esta forma, ¿creéis que voy a alcanzar la productividad que necesito? Pues creo que es muy complicado. Entonces, esos comportamientos que los líderes, que los mandos, que los jefes, que los dueños, que la propiedad, la dirección tienen influencia directa en cómo se sienten las personas, en su productividad, en su proactividad, en lo que aportan más allá de lo que se espera de su puesto y, evidentemente, en el sentimiento de pertenencia. Esto es como un equipo de fútbol. Tú tienes un amor. ¿Tienes realmente ese vínculo con tu empresa o no lo hay? Pues evidentemente una persona que está satisfecha, que está contenta, que se siente parte, tiene una aportación muchísimo mayor que una persona que no la tiene. Y esto es algo que tenemos que vigilar. Porque cuando tenemos ese modelo de liderazgo heredado de la época de nuestros padres, de la época de nuestros abuelos, y queremos seguir con él porque es el más cómodo, es que es el que menos me complica la vida, nos estamos enfrentando a muchos riesgos, estamos poniendo en riesgo la continuidad de nuestra empresa. Hoy no tenemos mucho tiempo, así que voy a hablar simplemente de 4 riesgos, los que nosotros vemos en las empresas con las que trabajamos, que son los más peligrosos. El primer riesgo es que mi empresa no va a ser capaz de seguir creciendo, por mucho que me lo proponga. ¿Y por qué? Pues porque si no hay personas, si no tengo las personas que necesito en el equipo, va a ser imposible que yo consiga las metas que me he marcado. Y aquí nos enfrentamos a diferentes situaciones. Hay empresas que tienen muchos problemas para atraer candidatos, para atraer talento. Y aquí, con estos cambios sociales y demográficos de los que estábamos hablando, tenemos que poner el foco y tenerlos presentes. Sucede que, todo el mundo lo sabe, la pirámide poblacional de España, a ver si me sale, es así, es una pirámide invertida. Cada vez hay menos jóvenes, por tanto, hay menos personas, menos posibles trabajadores cualificados que se incorporen a mi empresa. Eso es una realidad. Pero sucede que, además de que cada vez hay menos trabajadores, por mucha automatización que haya y haya puestos que no sean necesarios cubrir por personas, siguen necesitando las empresas talento humano y cada vez hay menos. Pero si además de eso, de que la tarta cada vez sea más pequeñita,
tenemos en cuenta que hay una porción de las personas que no encajan en nuestra empresa, porque quizá no tienen la formación especializada que nosotros necesitamos para nuestra organización. Si además contamos con que hay una parte de la población que ni trabaja ni quiere trabajar, que es un drama social al que no sé cuándo alguien le va a meter mano, pero realmente es un drama. Si además tenemos en cuenta que muchos profesionales cualificados y muy potentes se dan cuenta de su valía y además no comulgan con estos modelos empresariales, vamos a decir, anticuados, deciden montárselo por su cuenta y ser freelance. Menos gente disponible para trabajar en mi organización. Pero es que sucede otra cosa. Esos cambios de mentalidad, cómo venimos las nuevas generaciones pensando cómo queremos trabajar y dedicar nuestra vida a una empresa, hacen que muchos profesionales quieran trabajar en empresas con un sentido vital, en empresas con propósito. Si estoy hablando de que el pensamiento de la empresa en la que yo estoy trabajando o en la que querría trabajar, ¿no?, al aplicar en una oferta de trabajo, es el de la empresa tradicional, rancia, donde el empleado cuenta 0 y menos, pues evidentemente a ese talento no lo vamos a atraer. Así que problemas a la hora de localizar a los profesionales que necesitamos. Problemas también a la hora de atraer, porque, a la hora de localizar talento que es escaso. Todo el mundo sabe que los ingenieros escasean, que los médicos escasean. Hay determinadas profesiones que son muy limitadas y hay una lucha por ese talento. Si mi organización no encuentra a esas personas, no puede crecer. Entonces, ese riesgo que hemos identificado, que está pasando también con perfiles tecnológicos, pero hoy que estamos en un foro de asesores fiscales, ¿no?, y que esto pues a vosotros probablemente os pilla muy lejos, los mandos. En todas las empresas hay líderes, en todas las empresas hay mandos, hay responsables de equipo. La gente no quiere aceptar responsabilidad, porque ahora mismo el mando, el cargo, tiene un sufrimiento mucho mayor al que se tenía en décadas anteriores. Antes la gente, tú le dabas un puesto, lideraba a 4, a 5, a 6 personas y era la más feliz del mundo. Por un salario mayor, estaba encantado de la vida. Hoy la gente rechaza los puestos de responsabilidad, porque es muy difícil lidiar con el contexto actual, con las exigencias que traen las nuevas generaciones, con estar permanentemente intentando motivar a tu equipo. Es una misión imposible. Y ese sufrimiento que viven los mandos está haciendo que se desmoronen las estrategias de las empresas, que las empresas no puedan crecer porque no tienen a gente que esté dispuesta a remar con ellos. Y otros retos dentro de este riesgo que hemos identificado como ese peligro, no ser capaces de crecer. El tema de la fidelización. La gente habla de retener el talento, que es una palabra horrible. La fidelización es que cuando yo tengo un profesional que encaja, tengo que apostar por él. Pero está siendo tan difícil mantener a la gente en las empresas por todo lo que estamos comentando, porque la empresa no está ahora mismo alineada con lo que la gente necesita. Y la gente se marcha, lo veréis en vuestras empresas. Gente que está un año y medio, 2 y se va y se larga. Es que vosotros mismos, estoy seguro que si pido que levantéis la mano, no lo voy a pedir, estáis pensando muchos de vosotros en marcharos. La gente ya no quiere un trabajo para toda la vida, y mucho menos si es en una empresa que no le trata bien, o donde las personas que les rodean, los líderes, no les tratan bien. Entonces, es un reto tan grande el de fidelizar al talento. Y hay un problema tan gordo, que es que hay muchos que se quedan. ¿Y por qué se quedan? El peligro de los que se quedan y realmente no están enganchados es todavía mayor. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grave. El segundo riesgo al que se enfrentan las empresas cuando no tienen un liderazgo consciente, el de la falta de productividad. Lo oímos en las noticias, estamos a la cola de Europa en productividad, pero nadie le da por pensar que hay que hacerse esa revisión de cómo las empresas lo estamos haciendo. La falta de productividad tiene muchos motivos, pero muchas veces es por la gente que está por estar. Esas personas que no tienen ambición, que no están enganchadas con la empresa porque la empresa no ha sabido atraerlas, porque no ha sabido darles lo que necesitan, son las más peligrosas, entendedme, entre comillas, porque son personas que, como decíamos, están quemadas, no quieren hacer más de lo que hacen en su día a día. Entonces, cuando hay un problema, miran a otro lado, no proponen ideas, no innovan, no generan ese caldo de cultivo para que la empresa avance y pueda ser productiva. Pero no es culpa de estas personas, sino de cómo estamos planteando el liderazgo. ¿Qué ha hecho la empresa para que la persona quiera dar el 100%?
y dé ese do de pecho que en un ambiente de motivación y de ideación realmente se genera. Pues probablemente la empresa no ha hecho nada y estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Cuando la gente está enganchada, cuando yo estoy a gusto en mi trabajo, cuando me siento orgulloso de la empresa en la que trabajo, no es que sea productivo, es que sin querer, delante de un cliente, estoy vendiendo y fidelizando solamente con el entusiasmo que le pongo. Se nota. Cuando tú vas a un restaurante y la persona que te atiende, pues te atiende como con desgana, tú no piensas, oye, vaya tío, vaya si eso no. Dices, ¿qué vivirá este pobre camarero para atenderme con esta desidia? ¿Cómo será su jefe? ¿Cómo será su responsable? ¿Cuáles serán las condiciones en las que trabaja esta persona? ¿Por qué? Porque tú reflejas lo que se vive en la empresa. Entonces, cuando las personas están entusiasmadas, enganchadas a su trabajo y realmente viven ese propósito de la empresa, producen más. Y esto es rentabilidad económica, que es lo que quiere siempre la dirección de la organización. Pero necesitamos que este mensaje llegue a los comités directivos, a las organizaciones, a los líderes, para que se hagan un chequeo, para que se revisen y realmente consigan hacer de su empresa un lugar mejor. Pero os he prometido 4 riesgos y me quedan 2. El tercero es la falta de sentido. Decíamos, ha habido estos cambios sociales de mentalidad, la gente tiene una nueva concepción del trabajo. ¿Por qué me voy a levantar yo a las 8 de la mañana todos los días y dedicarle los mejores años de mi vida a una empresa que me trata mal? Me largo, porque si no es en Valencia, será en Barcelona, y si no será en Madrid, y si no me voy a Ámsterdam. Pero yo no voy a dedicarle la vida a una empresa miserable. Este es el pensamiento que la gente tiene ahora mismo. Quizá muchas personas no se lo pueden permitir por cargas familiares, pero entonces serán del grupo de los quemados, del grupo que no se puede atrever a levantarse y a marcharse, que tiene que aguantar y que lidiará y sobrevivirá como pueda en el trabajo. ¿Pero queremos realmente tener empresas con personas que están sufriendo? Yo creo que esto no es lo más sano para nadie y realmente no es lo más rentable, lo estamos viendo. Son menos productivas las organizaciones que están llenas de gente que sufre. Entonces, el que la gente no pueda encontrar un sentido en su trabajo, un para qué, un por qué le dedico yo mi mejor etapa profesional a esta empresa, está realmente minando y consumiendo las organizaciones. Esa falta de sentido tiene solución. ¿Cómo podemos dotar de sentido a una organización? ¿Cómo podemos dar sentido a las personas? No sé si alguno de vosotros ha oído hablar en alguna ocasión de las empresas con propósito. Bueno, por aquí veo algunas caras, pero claro, es que sois de la organización, es que no me vale, ¿vale? Las empresas con propósito son aquellas que tienen como objetivo, por supuesto, obtener beneficios de su actividad, porque si no, no serían una empresa, pero que se marcan una meta mayor, una meta inspiradora y que permita generar un impacto positivo en la sociedad. Os voy a dar un ejemplo. Danone dijo, bueno, ¿yo qué hago? Pues yo hago postres lácteos. Pero ¿cómo puedo ayudar yo a cambiar el mundo? ¿Cómo puedo tener yo esa semilla del cambio de la que hablaba Toñi? ¿Qué puedo hacer yo como empresa para tener un impacto positivo en la sociedad? Y Danone definió su propósito, que estaba por encima de generar beneficios. Y dijo, yo quiero generar salud en la población a través de los alimentos que fabrico. Y entonces empiezan a tomar decisiones estratégicas para ser fieles a ese propósito, a ese objetivo superior que se marcaron. Y dice, bueno, portfolio de productos, algunos no son muy saludables, por lo tanto no están contribuyendo a que alcancemos esa meta que nos hemos marcado, ese compromiso que nos hemos marcado con la sociedad. Y llegan a Argentina, donde Danone tenía un portfolio de productos con bebidas alcohólicas. Es curioso, pero en Argentina vendían bebidas alcohólicas. ¿Creéis que en 2023 Danone continúa vendiendo bebidas alcohólicas en Argentina? No. ¿Por qué? Porque no ayuda a conseguir su propósito. Si mi propósito es motivador y retador y muy ambicioso, ¿qué sentido tengo yo cuando trabajo en Danone? Joder, jolines, resulta que lo que yo hago vale para que la gente tenga un nivel de salud mucho mayor y encuentro una satisfacción y un sentido a trabajar en esta empresa. Así que las empresas que tienen la conciencia en su día a día
las organizaciones conscientes se plantean definir un propósito mayor al de generar beneficios. Esto no quiere decir que se vayan a dedicar a la beneficencia ni a la filantropía. No, ellos van a trabajar para ganar beneficios, para darle beneficios a sus accionistas, a sus propietarios, pero mirando el bien común. Os voy a dar un ejemplo más de aquí. Prosegur. ¿Cuál es el propósito de Prosegur? Construir seguridad para la sociedad. Generar, contribuir a la seguridad en el mundo. Bueno, pues todas las decisiones que toman en el día a día en Prosegur van encaminadas a que el mundo sea un lugar más seguro. Y esa misión, ese objetivo mayor que tienen algunas organizaciones, las organizaciones conscientes, es un pegamento muy fuerte para la gente que trabaja en ellas. Podríamos pensar, ostras, es que esto es muy fácil para los médicos, ¿no? Porque qué trabajo tan bonito. Realmente estoy salvando vidas. ¿Podéis levantar la mano si en alguna ocasión habéis ido al médico o médica y os ha tratado con una cara de acelga que parecía que realmente tenías tú más ganas de curarte que él de curarte a ti? Porque yo lo he vivido. No hace falta que trabaje en un lugar que debería ser inspirador por la actividad que desarrolla. Yo creo que todos conocemos a algún profesor o alguna profesora, o los hemos padecido, que de verdad deberían de ser inspiradores. Bueno, tenemos hoy a la Universidad de Valencia aquí. Todos hemos padecido a algún profesor o alguna profesora que la vocación no le salía por ningún sitio, aunque tu lugar de trabajo pudiera ser un buen caldo de cultivo para ser inspirador y para tener un sentido, no es real. Se tienen que dar las condiciones necesarias para que esto suceda y tiene que haber realmente un ambiente que lo propicie. Pues el que la empresa tenga un propósito es uno de los valores más arrolladores para que la gente esté enchufada y pueda producir y hacer que la empresa avance. Pero el propósito se puede trabajar de otras formas también, ¿eh? Y el sentido en el trabajo se puede generar, por ejemplo, dando oportunidades a la gente. Un líder siempre va a estar pensando en cómo desarrolla su equipo, no en cómo crece él, sino en cómo hace crecer a los demás. Y se pueden dar oportunidades cuando compartimos el éxito de la empresa con los trabajadores. Si este año la empresa ha dado beneficios, damos una semana más de vacaciones, como me contaba Paco, o damos una paga extra, como hacen muchas organizaciones. Encuentro el sentido en lo que hago, porque veo, bueno, pues que se comparte el éxito con los trabajadores. El sentido se puede construir de muchísimas maneras. Por ejemplo, podríamos construirlo cuidando a la gente. Estamos escuchando cada vez más las empresas que generan bienestar. ¿Qué es el bienestar? ¿Bienestar es que me pongan una mesita del ping-pong como en Google? No, bienestar es que tú te sientas en los momentos vitales importantes y trascendentales para ti apoyado por tu empresa. Desafortunadamente vemos casos a nuestro alrededor, ¿no?, de situaciones de compañeros que viven situaciones traumáticas. ¿Cómo se ha adaptado la empresa a la situación personal de esta persona cuando fallece, cuando un familiar, cuando tiene una enfermedad grave en la familia? ¿Le da flexibilidad? No. ¿Es algo oficial o extraoficial? ¿Un favorcillo que te hace tu jefe o realmente hay una política en la empresa que apoye todo esto? Eso es dar propósito y valor al trabajo y a la función de cada una de las personas en la empresa. Como os digo, se puede hacer de muchas maneras. En definitiva, preocupándonos de manera genuina y sincera por el empleado para que el cliente esté mejor, porque el cliente lo va a percibir de manera innata a través de él. Y el último riesgo, ya voy a terminar para que podamos dar pie al debate, el abuso de poder. Este estaba como muy claro, ¿no? El liderazgo tradicional tira de poder y de mano dura siempre que le viene bien. Pero realmente, ¿por qué es un riesgo esto a día de hoy? Os decía que me venía muy bien el ejemplo del teletrabajo y a lo mejor alguno de vosotros lo ha vivido en sus propias carnes. Salimos del momento más crítico de la pandemia y toca volver a la oficina. ¿Volver a la oficina? ¿Por qué? Si puedo trabajar desde casa. Si realmente he visto, ostras, que hay empresas que han empezado a implementar políticas de flexibilidad. Leche, que llego al cole antes a por mis hijos, no tengo que dejarles en extraescolares 5 días a la semana. No, volvemos a la oficina. Pero esta decisión, ¿por qué se toma de esta manera? Entonces, la cuestión del poder, del abuso de poder, está ligada con la toma de decisiones. Pero no es el hecho de la decisión que tomas, que puede estar perfectamente argumentada y tener sus motivos, tenemos que volver a la oficina, por esto, por lo otro, por lo demás allá, sino cómo tomas esa decisión. Esto es algo, me estáis mirando ahora todos como con los ojos así, creo que es muy común, que se ha vivido en España, algunos se sonríen,
porque se reconocen probablemente en situaciones parecidas. El liderazgo va de toma de decisiones, pero va también de compartir el poder y de que bueno, pues no sea yo el que categóricamente tome la decisión, sino que busquemos la manera más adecuada para todos los que hacemos empresa, para todos los que formamos parte de la organización. Esa sombra de la duda de yo vengo a la oficina igual que tú todos los días, porque si no, no sé lo que estás haciendo, está matando y está minando a mucha gente. No sé si habréis oído o leído en prensa el fenómeno de la gran renuncia en Estados Unidos. Millones de personas que a raíz de la pandemia han dejado su trabajo. Pues la gran renuncia en España no está siendo una gran renuncia, porque la gente, por la situación que atravesamos, no se puede permitir el decir dejo mi trabajo y ya encontraré otra cosa. Sabemos cómo es nuestro mercado laboral, no es el más saneado del mundo, desgraciadamente, y muchos no se lo pueden permitir. Pero esto, el abuso de poder, el control excesivo, el que haya esa desconfianza siempre en el ambiente, está haciendo que muchas personas, como no se pueden ir, hagan lo que decíamos, ¿no? El síndrome del burnout, del quemado, lo mínimo. Y aquí aguanto hasta que me echen. Así que como conclusión podríamos decir que, por favor, esa cultura del miedo, de que el mando impone, de que el líder al final te tiene amedrentado, está obsoleta. Y aquellas empresas que sigan utilizándola como su manera de funcionar, pues están viviendo en los 80, no están viviendo en el momento presente y se van a enfrentar a un grave problema en la gestión del talento, en la gestión de las personas. Hemos hablado de los 4 riesgos. Me encantaría que aquí, en vez de haber asesores fiscales, hubiera dueños de compañías para que escucharan este mensaje y estuvieran viendo vuestras caras, porque realmente se evidencia el sentir de la población, el sentir de la gente que forma parte de esa fuerza laboral. Sobre todo para que se quiten ese antifaz y vean que el liderazgo consciente no es charlatanería, no estamos aquí pasando el rato, es la herramienta que tienen las empresas para que no haya esos riesgos, porque no hay nada peor para una empresa que el que no sea capaz de ver lo que la puede hundir, y lo que la puede hundir es todo lo que estamos comentando ahora mismo. Así que, si alguno de vosotros nunca había oído hablar del liderazgo consciente, vamos a lanzar algunas ideas sobre cuáles deberían ser o cuáles son las cualidades de un líder consciente, cómo debería ser ese mando en la actualidad, qué es lo que se espera de él. Pues sobre todo es una persona generosa y que tiene una vocación de servicio, como un cura, como un profe, como un médico. Yo trabajo para los demás, para que la gente aquí esté bien. Y les doy los recursos que necesitan y el desarrollo que cada persona necesita en el momento para que vaya para arriba, para que se enganche, para que dé su mejor versión. ¿Y qué más cualidades tiene un líder consciente? Pues es una persona que se ha hecho esa radiografía, se ha hecho ese examen, ha pasado por el taller y dice, bueno, pues esto se me da bien, pero tengo muchas carencias en esto y en esto otro, de más allá. Y que permanentemente está intentando mejorar. Tiene la mejora continua en vena para él y para los demás, pero es muy consciente de sus limitaciones y con mucha humildad las da a conocer a los demás para contagiarles, ¿no? De ese espíritu de, oye, yo soy igual que tú, tengo mis carencias, lo que quiero es mejorar y haré que los demás mejoréis porque inconscientemente este virus de la mejora continua os lo voy a trasladar y os lo voy a pegar. Comparte el poder. Decíamos que uno de los riesgos era el abuso de poder, ¿no? ¿Cómo se toman esas decisiones? El líder consciente comparte el poder, la toma de decisiones con el equipo y las hace partícipes de cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la flexibilidad, si trabajan desde casa, si no, y busca las mejores soluciones con los recursos que tiene disponibles la empresa. Evidentemente, como cualquier líder, tiene esa capacidad de prever situaciones que se pueden dar en el futuro y a las que la empresa puede llegar, para idear las estrategias más adecuadas para llegar a ellas y para poner los medios necesarios para alcanzar los objetivos. Pero tiene una empatía y una escucha activa muy, muy potentes que le hacen tener un carisma y una admiración y ser el ejemplo para todos. Porque no se nos olvide, el líder consciente no dice una cosa y hace otra, que es otra de las cosas que vemos en el día a día en muchas empresas. Se dice una cosa, esa es la versión oficial, pero luego los mandos, los líderes y los responsables de equipo hacen lo que les da la gana. El liderazgo consciente es un liderazgo de ejemplo. Yo primero diciendo, sí, esto tenemos que hacerlo de esta manera, pero el primero que lo ejemplifica soy yo.
Y, por supuesto, impulsa el desarrollo y las capacidades de las personas que le rodean y confía en ellas. Esa desconfianza de la que hablábamos no existe en el liderazgo consciente. Si alguien me falla, bueno, pues ya lo veremos y lo resolveremos, pero primero, y va por delante, la confianza en el equipo. Solamente con ese caldo de cultivo, con ese ambiente, con esa atmósfera, es como vamos a conseguir una organización consciente donde la gente pueda crecer y pueda dar su mejor versión, la versión que la empresa necesita para alcanzar sus objetivos. Y ahora diréis, bueno, yo no soy mando, me da igual, esto es algo que me tiene que venir dado. Pues siento decir que todo el mundo tiene una parcela de líder en su haber, y que no solo los responsables de equipo o el comité de dirección y los directivos tienen esa obligación moral, ¿no?, de ser ejemplo y de ejercitar ese liderazgo consciente. Esto es un ejercicio, es un entrenamiento, el liderazgo consciente, que todos podemos llevar a nuestro terreno particular, aunque no tengamos ese nivel de responsabilidad, y que es como los idiomas o como apuntarme al gimnasio en enero. Es un esfuerzo y una meta que me marco para toda mi vida, donde cada día mejoro un poquito. No vas a ESADE, pagas 25.000 euros por hacer un programa de ejecutivos y de repente sales en junio ya siendo un líder responsable. No, lo siento, pero no va de eso. El liderazgo responsable es una decisión muy sopesada que toman los mandos, y es un compromiso consigo mismo y con los demás que se tiene que ejercitar en el día a día y que se tiene que trabajar durante toda la vida. Y solamente de esa manera, con el paso del tiempo, es como conseguimos alcanzar esas cualidades de las que hablábamos. Porque no existe la magia ni los milagros. Esto es un compromiso consigo mismo y con los demás, esa voluntad de servir al resto. Así que requiere, como decimos, práctica diaria. Lo que nosotros nos encontramos en las empresas, cuando vemos que el motivo principal de lo que les está fallando y el motivo principal por el que no crecen es el liderazgo, pues nos encontramos diferentes situaciones. En ocasiones hay que hacer una reforma integral, desde el primer ejecutivo hasta el último. Y en ocasiones, bueno, pues podemos identificar dónde está el problema y actuar y trabajar con las personas que de manera aislada tienen ese déficit. Pero el liderazgo consciente, como casi todo en esta vida, es como el cuerpo humano. Digamos que puede ser el corazón de una persona, pero de nada funciona un cuerpo si es el corazón el único que está trabajando. Necesita pulmones, necesita riñones, necesita aparato digestivo. Nos tenemos que imaginar la empresa entonces como si fuera un sistema, como si fuera un cuerpo humano, donde necesitamos que haya diferentes órganos funcionando. Y es que entonces podemos decir que el liderazgo solamente va a funcionar si la organización tiene unos pilares muy asentados. Por una parte, una cultura consciente, una cultura inspiradora que motiva, que reta, que es saludable, donde se trabaja el bienestar del empleado, porque sabemos que eso va a desembocar en que todo funcione mejor, donde se tiene en cuenta y se implica a las personas, no solamente los trabajadores, también tengo que tener en cuenta cómo es la relación con mis proveedores, con mis clientes, con el entorno y la comunidad, la zona en la que opero, el medio ambiente, qué impacto estamos generando en todos estos elementos, y evidentemente que la empresa tenga un propósito, ese motivo, ese objetivo superior al de ganar un beneficio económico, para que realmente todo el sistema funcione y haya esa motivación y esa garra para trabajar. Y muchos dirán, bueno, después de todo esto, ¿qué gano yo si apuesto por conseguir que en mi empresa haya un liderazgo consciente? Bueno, pues el liderazgo consciente tiene múltiples consecuencias positivas. La primera, reducimos el sufrimiento de los mandos. Porque estamos diciendo cosas muy feas, pobres, pero realmente a día de hoy ser un líder y ser un mando es muy duro, la situación es muy, muy compleja, y esa conciencia que hemos adquirido los empleados pues no se lo pone fácil. Esos cambios de mentalidad en la forma de entender el trabajo, esas exigencias que tenemos ahora los empleados sobre cómo debería ser una empresa a día de hoy y donde me apetezca trabajar, se lo pone muy complicado. Cuando trabajamos y conseguimos que haya un liderazgo consciente, lo que estamos haciendo es reducir ese sufrimiento y que ellos también encuentren el sentido en su trabajo, que es muy duro, muy duro. ¿Qué conseguimos también? Bueno, pues que los mandos encuentren un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal.
que, como os decía, nadie quiere ser mando a día de hoy, porque es muy complejo. Ya no es ese puesto atractivo que teníamos en mente hace 20 o 30 años, sino que es un reto muy difícil de asumir. Pero evidentemente la mayor consecuencia o el mayor beneficio es que disminuyen esos riesgos. Hablábamos de esos 4 riesgos a los que se enfrentan las empresas y que son inconscientes porque tienen los ojos tapados y no los ven. Estos riesgos disminuyen, mejoran las relaciones laborales, mejora el enganche de la gente y de los equipos con su trabajo. ¿Y en qué redunda esto? Pues en la productividad, que es lo que las empresas españolas, es ahí su punto flaco, donde más están sufriendo a día de hoy. Y me gusta decir que evidentemente la gente está más motivada, pero lo que más me gusta decir de todo esto es que cuando tenemos esta atmósfera, la gente es cuando verdaderamente da su mejor versión, cuando puede aportar todo su conocimiento y toda su energía en la empresa que nosotros necesitamos. Así que voy a terminar ya, pero el mensaje con el que me gustaría que os marcharais hoy es el de que otra empresa es posible. Hay muchas organizaciones que están ya sembrando esa semilla del cambio, que están convirtiéndose en agentes de cambio, porque además de hacer su trabajo, están impactando positivamente en sus trabajadores y en el entorno que les rodea, y que se puede hacer una empresa rentable y muy saludable para todos sus agentes, porque lo estamos viendo con miles de organizaciones que participan en movimientos como los que veis, en movimientos como Capitalismo Consciente, que nació en Estados Unidos y ha llegado a todo el planeta. Son agrupaciones de empresas que tienen otra mirada y donde sus líderes, bueno, pues tienen esa plena conciencia y están haciendo de sus organizaciones un lugar mejor. O el movimiento B Corp, que empieza a conocerse ahora en España y que son esas empresas con un propósito de generar bien común y dejar un pozo para las generaciones futuras que no comprometa su viabilidad. Así que espero que hoy tengáis o os marchéis de aquí con una idea un poco más formada sobre las posibilidades y los beneficios que nos trae el liderazgo consciente y que estamos abiertos a comentar cualquier cosa que se os pase por la cabeza o que os haya hecho clic y no haya quedado clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. La verdad es que es un placer oírte y lo que yo he aprendido, ¿no? A mí me ha llamado la atención 3 puntos que me gustaría que brevemente, para introducir un poco el debate, me aclararas. El primer punto, yo veo aquí muchos líderes y otros que no. Me gustaría un poco que nos aclarares. ¿El líder nace o se aprende? Esa es la primera pregunta, que yo sé la respuesta, pero me gustaría que... No, es que es muy importante, porque hay gente que se cree que ha nacido el líder y no es así. Y Marta lo va a explicar muy bien ahora. Luego, otra cuestión que a mí, un punto que también has dicho en referencia a las empresas que tienen propósito, un poco yo creo que el envoltorio, el marco conceptual sería el plan estratégico de la empresa. Elaborar un plan estratégico donde precisamente el punto sería el propósito, ¿no? Y luego otro tema que me ha venido a la cabeza, que lo que se os pase por la cabeza, a mí me gustaría, pues, no sé, ahora que veo muchas empresas de software, que las empresas de software en su contabilidad, de alguna manera, se pudiera hacer un balance de aquellas empresas que evaluara la responsabilidad social corporativa. ¿Me explico? O sea, que evaluase, es muy difícil, yo sé que es muy difícil, el nivel de felicidad de los empleados, del producto, el impacto social. Me gustaría, yo creo que me jubilaré y no lo veré, que sí, tú crees que sí, me lo vas a decir, me lo vas a contar, que me gustaría ver un balance antes de jubilarme en ese sentido, ¿sabes? Que fuese a la par con el económico, ¿no? Ese es mi sueño, es mi sueño. Y bueno, yo por mí no sé si Pilar también te quiere fusilar un poco.
Hola, ¿qué tal? Yo primero me voy a presentar porque es pertinente para lo que voy a decir. Yo soy Pilar Alguacil, soy catedrática de Derecho Financiero aquí en la Universidad de Valencia y en nombre de la Universidad de Valencia os pido disculpas por todos los malos profesores. Porque además habéis tenido profesores desde que ibais al parvulario, pero da igual, habéis pensado en la Universidad de Valencia. Entonces yo, bueno, lo asumo. Que sepáis que yo también veo aquí una edad, así como una moda de edad, por usar un término estadístico, que pertenece a un momento de la docencia de la universidad que no es el actual, O sea, estamos haciendo un esfuerzo bastante considerable para ser más innovadores, para hacer las clases más interesantes y con más propósito y con unos objetivos más de desarrollar competencias, habilidades, etcétera. Esto lo tenía que decir. No, a mí no me hacía falta, yo doy unas clases fabulosas, pero lo tenía que decir, ¿no? De todas formas, también quiero decir que, claro, como soy profesora, tengo experiencia de primera mano de lo que quieren los jóvenes, ¿vale? Porque yo además doy clase en máster, con lo cual tengo a los que ya. Y entonces, el otro día por el pasillo, iban dos delante de mí y yo callada, O sea, eso que vas en modo disimular, tú no eres profe, ¿vale? Tú estás por allí. Y aquellos iban hablando y entonces uno le decía al otro, a mí lo que me gustaría es entrar en una empresa como la que tú estás. Y yo, a ver. Y aquel decía, yo digo, ahora dirá, dice, y estar como tú, que estás fenomenal, estás genial, no sé qué. Digo, este debe ganar una pasta. El chaval debe ganar una pasta. Y el otro, entonces empieza a hablar y dice, porque fíjate, te dan formación, están contigo, o sea, se acomodan a tu ritmo, tienes una proyección de futuro. Y yo me fui quedando muerta y digo, pues es verdad, esta generación ha cambiado. Yo recuerdo que la mía solo pensaba en ganar dinero, sinceramente. Yo aún lo pienso, Pero bueno, intento cambiar. Pero no mucho. No. Entonces, pero bueno, no, ahora hablando en serio. Es verdad, esta generación es diferente y se están yendo. Lo que comentabas tú, yo lo puedo comprobar. Se van a donde al sol que más calienta y no solamente en el terreno económico. Así que tenerlo muy en cuenta porque nosotros lo hemos notado en la propia universidad. Lo difícil que es el relevo generacional si no das las condiciones. Y claro, pues también estamos cambiando. Y en ese sentido, pues tengo que darte la razón. En mi experiencia, en mi pequeña experiencia de mini líder que decías tú, en mi pequeña parcela de castigar a jóvenes adultos dándoles clase, pues me doy cuenta de que esto ocurre, ¿no? Así que nada más, yo no quería comentar nada más. Bueno, por continuar un poco con lo que decía Pilar, vosotros, ¿no?, que queréis y que tenéis la posibilidad de crear el despacho del futuro, que ha sido como el hilo conductor que he escuchado esta mañana. El despacho del futuro no es nadie sin sus personas. Entonces creo que tenéis que tener muy presente que esto es un cambio social, que no es una moda, que no es una tendencia, que es que está aquí con nosotros y que realmente, bueno, pues o nos lo hacemos mirar o lo vamos a pasar muy mal. Tenemos muchas empresas que acuden a nosotros cuando están ya completamente ahogados, cuando no encuentran a gente para sus proyectos, que están perdiendo dinero porque no son capaces de sacar el trabajo adelante porque les falta gente. Y entonces ese diagnóstico, esa radiografía se la hacen, pero cuando están ya en la UCI. Y esto hay que empezar desde el inicio, ¿no? Desde que la empresa empieza a dar sus primeros pasos. Cristina, no me acuerdo de ninguna de las preguntas que me has hecho, así que vamos con una a una. La primera, ¿el líder nace o se aprende? Bueno, pues nadie nace sabiendo. Y os contaba, ¿no? El liderazgo consciente se entrena y se practica a diario. Evidentemente todos conocemos a personas con mucho carisma y que parece que se llevan a la gente de calle y que, bueno, pues se meten a la gente en el bolsillo y lo tienen como más fácil que los demás, que somos pues más tímidos o nos cuesta más verbalizar aquellas cosas que tenemos en la cabeza ahí dentro, pero que nos cuesta demostrarlas. Pero el líder no, lo siento, el líder consciente no va a venir con la lección aprendida. Esto es algo que surge de una motivación personal, de estar muy convencido de querer hacer las cosas mejor, de tener esa vocación de cambio, de aportar, de dar, no de recibir, y se entrena y se practica y se trabaja y uno se forma y se revisa y cambia cosas y se da cuenta de los errores y aprende de ellos para mejorar. Así que lo siento, el líder no se nace, pero creo que es muy buena noticia, porque entonces todos tenemos la oportunidad y el ámbito de mejora por delante y solo debemos comprometernos con ello. Segunda pregunta. Bien, la segunda pregunta era en torno al propósito, a las empresas que tienen propósito,
si el envoltorio adecuado sería elaborar un plan estratégico en torno a ese propósito. El propósito no es nada, primero, si no nace del convencimiento de la organización, comenzando por la propiedad y por la dirección de la empresa, de que tenemos la obligación moral de hacer las cosas mejor de como las hacemos o las hemos hecho hasta ahora. El propósito nace de una reflexión de dentro de mi ámbito de actuación, ¿qué puedo hacer yo con mi actividad para generar un beneficio, un bien común, un beneficio para todos? Entonces, cuando encontramos ese lugar, ese objetivo superior en el que vamos a poner la mirada, es entonces cuando se dibuja la estrategia de la compañía alineada con el propósito de la organización. Danone no dijo, yo quiero llevar salud así por casualidad. A lo mejor antes a alguien se le ocurrió, pues Danone lo que podría hacer sería salvar el Amazonas. Pero eso está muy bien, pero realmente ¿qué tiene que ver eso con lo que tú haces? Que es fabricar postres lácteos, elaborar postres lácteos, no tiene nada que ver contigo. Entonces, cuando definimos un propósito que realmente nace de la empresa, de la actividad, de lo que nosotros hacemos, es cuando viene la estrategia empresarial alineada con él. Y entonces decimos, los objetivos que nos marcamos a medio, a largo plazo, están en consonancia con el propósito. Hacer esto me ayuda a que mi empresa alcance ese objetivo de promover la salud en la sociedad, ¿sí o no? A lo mejor el danonino no tiene que estar. A lo mejor lo que tengo que hacer es incorporar nutricionistas a mi plantilla para que elaboren pues ese perfil nutricional de cada uno de los productos que yo tengo, y a lo mejor lo que tengo que hacer es divulgar en foros sectoriales, hablando de salud, poniendo por delante los buenos hábitos de consumo, los buenos hábitos nutricionales, y entonces lo que hago es un giro de los productos que yo fabrico, de los proveedores de los que me rodeo, que tienen pues unas materias primas más sanas, más saludables, y entonces mi estrategia vira a unos objetivos que tengan que ver y que me ayuden a alcanzar ese propósito. Y la tercera pregunta, creo que sí que me acuerdo, si las empresas de software podrían ayudarnos a demostrar la rentabilidad de ser una empresa consciente y de trabajar el liderazgo consciente. Pues como veíamos, cuando hablábamos de los beneficios del liderazgo consciente, esto impacta positivamente en muchas cuestiones de la empresa. En ese menor sufrimiento de los empleados, pues ahí tenemos una métrica, la métrica de la gente que se marcha de la organización. Cuando las empresas tienen su propósito trabajado y están lideradas por líderes responsables, por líderes conscientes, vemos que la gente se engancha y que permanece más tiempo en la organización, hay una menor rotación. Tenemos otros indicadores como son los de la productividad. ¿Hemos cumplido objetivos este año o no los hemos cumplido? ¿Estamos más cerca de las metas que nos hemos marcado o no? No ha dado la tecla todavía ninguna empresa de software en tener el mega indicador, ¿vale? En eso te soy sincera, pero sí que somos capaces de medir el sentimiento de la gente, de medir si en la empresa hay bienestar, si ese liderazgo nos está llevando a que la gente trabaje con ese propósito y con ese sentido vital que necesita. Si van a la empresa y van a trabajar a su puesto de trabajo con esas ganas de comerse el mundo y de aportar o no. Porque hay muchas herramientas de medición del sentimiento que de manera mensual, semanal e incluso diaria nos dicen cómo es el sentir de la gente que trabaja en la organización. Entonces, poco a poco, este tema que va calando cada vez más en las empresas y también en las universidades, pues tiene cada vez más KPIs, más indicadores, más formas de monitorizarse y de demostrarnos que las empresas que apuestan por un modelo así son más rentables. De hecho, os diré, hay una corriente ahora mismo en el mundo de la inversión, que es la inversión socialmente responsable, que hace análisis, que hace estudios comparando empresas que tienen realmente una conciencia como la que estamos hablando con empresas con modelos tradicionales, y esa corriente está invirtiendo en empresas responsables porque se ha dado cuenta de que tienen menos riesgos. Os hablábamos de 4, pero hay miles. Tienen menos riesgos, son más seguras para invertir y son más rentables. Así que poco a poco se empieza a poder demostrar esa rentabilidad en la gestión responsable de las organizaciones. Muy bien, pues sí, muchas gracias, Marta, por tu intervención y por la respuesta. ¿Alguien quiere comentar, quiere hacer alguna pregunta a Marta antes de concluir y dar paso a las conclusiones?
Lo mío, hola, vale, gracias Marta, porque ha sido muy gráfica. Lo que yo quiero contar, bueno, no es una consulta, es más bien un refuerzo de lo que tú has dicho, pero seguro que me aportas algo cuando te lo comente, y es que he visto que la clave del liderazgo, además, está también en cómo reaccionan tus empleados, ¿no?, ante algunos cambios. Por ejemplo, el otro día un amigo me contaba, tiene una empresa tecnológica, tiene unos cuantos empleados, los tiene muy bien considerados, tienen horario libre, y uno de ellos se ha ido a otra empresa y no va a ganar mucho más, bueno, sí va a ganar más como en un corto plazo, que en un largo plazo no va a ser. Y me decía él con orgullo, y lo es, que todo el mundo dentro de la organización piensa que esta persona está equivocada yéndose a otro sitio, porque en un lugar va a estar mejor de donde está ahora. Y además de que encima económicamente va a ser como diferente, ¿no? Pero, es decir, qué bien lo hemos hecho, que todo el mundo piensa que este está equivocado yéndose, ¿sabes? Muchas gracias por el ejemplo. A ver, somos de colores, quiero decir. A todo el mundo no nos encaja todo. Cada uno tenemos un orden de principios, de valores. Cada uno valora unas cosas en su vida. Hay gente que, por encima de todo, lo que busca es, bueno, pues una recompensa mayor, ¿no? Y va a ir persiguiendo siempre los empleos que le dan una mejora salarial. Creo que es obvio que todos queremos mejorar. Pero hay un punto, como dice una compañera, ¿no? Cuando tú estás bien recompensado, cuando se reconoce tu labor con un salario justo y adecuado para lo que tú aportas a la empresa, es cuando tú te sientes bien. Porque tengamos la mesa de ping-pong o el horario flexible, no vamos a estar satisfechos si nos sentimos que estamos correctamente recompensados. Y muchas veces hay empresas que se equivocan, y me alegra de que digas esto, porque piensan que por poner la mesa de ping-pong o fruta fresca en la cocina está todo resuelto. Y como dice una compañera, a mí dame un filete y no me lo adornes con guarnición, porque si el filete, que es lo básico, no está donde tiene que estar, los adornitos de la guarnición me sobran. Pero probablemente, bueno, pues quizá él valora otras cosas. A lo mejor se marchó, no lo invento, porque está más cerca este lugar de donde él va a hacer pádel cuando sale, y eso es lo que a él le llena. Cada uno tenemos unas motivaciones, ¿no?, en nuestra vida. Pero es muy potente que en una empresa, cuando no a nivel directivo, sino a nivel compañeros, a nivel equipo, entre iguales, todo el mundo piensa, ostras, quizás este chico se equivocó porque estamos tan bien aquí que es difícil encontrar un lugar así, es para estar muy, muy orgulloso del lugar en el que trabajas, ¿no? Y el hecho de que esa persona lo verbalice y te lo cuente a ti, y hoy estemos hablando de esta empresa en este lugar, pues nos da otro indicador de la rentabilidad de apostar por modelos de liderazgo responsable. Porque, ¿cómo mides esto? ¿Qué cifra, qué dato, qué nombre le damos a esto? Yo le daría reputación, que es un intangible que aporta mucho valor a la empresa, pero de repente estamos aquí 50 personas pensando en qué empresa será esta, ¿no? Que me interesa ya por puro cotilleo saber dónde se trabaja así de bien. Eso es reputación y no tiene valor, o sea, no tiene precio. Es el boca a boca que de manera genuina hace que una empresa sea más valorada por los demás sin ninguna estrategia de marketing, y eso es muy potente. Y nosotros la duda que, bueno, a mí la duda que me surge mucho es en la mediana empresa, porque ahora estamos yendo a un ritmo digital brutal, van a cambiar los paradigmas muchísimo, pero estamos con un equipo que trabaja diferente, que tiene otros hábitos, que a lo mejor no tiene la formación para todo lo que viene, o que ya tiene 50 y pocos años y te dice yo ahora no me voy a entrar en este rol, y te vas al mercado a buscar gente nueva y cuesta muchísimo, muchísimo. Pues nosotros ahora no hace nada, contratamos a un chico con la carrera, con el máster, con todo, y vemos que al final él no se acopló al despacho, él no se acopló. Sí que tenía muy buenas habilidades de soy asesor, de muy buenos correos, muy bien, pero al día a día, al acoplarte a la empresa, a todo, les cuesta mucho de acoplar. Y entonces, claro, dices, es que yo al final también, si tengo que formar una persona de cero, que en la universidad la ventaja es que la semilla está plantada, eso es indiscutible. Adaptar el liderazgo actual
en la mediana empresa nos va a costar mucho. ¿O qué clave nos puedes dar para agilizar este proceso? Por lo que comentas, ¿no? Y sin conocer la realidad de la empresa, pues es un ejemplo muy bueno de la convivencia entre dos mundos, entre dos culturas. Probablemente en vuestro despacho tenéis una manera de hacer, de ser, que bueno, pues esta persona no encajaba en él. ¿Esta persona sigue trabajando en el despacho? No. Claro. Y te volverá a pasar. Entonces, ¿cuál es la fecha de caducidad de tu empresa? ¿Cuál es el día que se jubila la última persona? Lo despedí, él no se fue y además seguro que va a brillar, porque es lo que te he dicho antes, la gente de la universidad tiene que salir porque tiene la semilla plantada. Entonces, eso cuando lo regas y ellos ruedan, crecen muy rápido. A ver, yo enseño derecho tributario, pero psicología no. Y el problema que tú estás planteando, que es muy común, es un problema de falta de habilidades sociales por parte del que se incorpora a la empresa. Quiero decir que, mira, voy a haceros una confesión. Yo ayer tuve una alumna de prácticas que vino a decir que se quería cambiar de despacho, que aquello era horrible, que fatal, que no, bueno, horrible. Aquella llorando, un ataque de ansiedad. Es que ya os digo, hacemos de todo, ¿eh? O sea, no estamos pagados. Pero bueno. Los asesores también, sé que es verdad. Pero bueno, allí ya me ves a mí, llamo primero al alumno que también hace prácticas en ese mismo despacho a ver si es un sentir generalizado. Para mi sorpresa me encuentro con que el alumno está encantado, pero encantado. Y yo interrogándolo, ¿eh? O sea, como si yo llamara siempre a todos los despachos. No, es que yo hago una encuesta a todos los que están haciendo prácticas. Cuéntame, ¿y qué haces? Y tal y cual. Y al final digo, bueno, pues aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces ya me decido y llamo a la tutora de prácticas, que es una asesora fiscal, que enseguida me saluda y me dice, hola Pilar, si tú fuiste mi tutora de prácticas y me diste... Y dices, joder, ya me voy a esconder debajo de la puerta, porque, total, que al final te das cuenta de que ahí ha habido ha habido un problema también, no del grado de conocimientos. Es que el problema que tú estás planteando es, salen muy preparados en conocimiento y muy poco en habilidades. Es esta la idea, ¿no? Somos conscientes. Igual que somos conscientes de nuestras limitaciones. Quiero decir, todo no es culpa de la universidad, de verdad, ¿eh? Lo sé que no lo dices. Pero quiero decir, es verdad que un buen líder, desde mi punto de vista, y aquí yo no quiero introducir pero desde lo que yo he visto, para un buen líder lo primero que tiene que hacer para ser buen líder es elegir un buen equipo. Y el equipo es tan importante como el líder. Esta es mi experiencia personal, ¿eh? Mi experiencia personal es, para ser un buen líder tienes que tener un buen equipo. Y para ser un buen equipo hace falta un líder, que es lo que tú has planteado. O sea, para que el equipo funcione, el líder tiene que funcionar. Pero para que el líder sea líder, el equipo también tiene que funcionar. Entonces, la elección del equipo es fundamental. Y para tener un buen equipo, hace falta también incentivar la atracción de buen equipo. Claro, nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un problema y es que pagamos poco. Así que tenemos que ser muy simpáticos. Nosotros hemos tenido que hacer todo eso antes, porque si no, no los captamos, ¿vale? Pero es importantísimo que el miembro del equipo no solamente tenga conocimiento, sino que tenga unas habilidades y un trato. O sea, el equipo tiene que estar contento, el equipo tiene que ser feliz. O sea, tiene que tener la sensación de que cuando tiene un problema estás ahí. Y de que, pues eso, si a una le toca acabar la tesis este año, pues no va a poder hacer mucha faena, porque entonces tenemos que ir a cargarnos los demás y esas cosas, ¿no? Pero para que haya un buen líder, el equipo tiene que funcionar, desde mi punto de vista. El reto de la mediana empresa es el mismo reto que el de la grande y el de la pequeña. Lo que pasa que en una grande, si entran y salen como churros, no se nota tanto. Y la pupa que hace que una persona que tú has incorporado al final no acabe funcionando, en una empresa mediana es una pupa más grande. Ese coste que tú tienes por esa inversión que haces, el tiempo que estás buscando a la persona, el tiempo que estás formándola en tu metodología de trabajo, en cómo tú tratas a los clientes, en cómo el trabajo se lleva a cabo. El que al final tengas que acabar despidiendo no es el coste del despido, no es el finiquito. Es el coste de tener que volver a empezar sin tener la certeza de si voy a volver a caer en el mismo error y me voy a volver a encontrar con una persona así.
Como decíamos, somos de colores, cada uno es de una manera. Quizá esta persona no traía consigo las habilidades que necesitaba, pero creo que el reto está ahora mismo también en analizar qué cultura tengo yo en mi empresa, si a día de hoy esa cultura necesita evolucionar y actualizarse o no, porque yo siento, y por lo que vemos es algo que es constante, eso va a volver a suceder. Salvo que pongáis mecanismos en marcha y hagáis esa radiografía, quizá el problema no es el liderazgo y a lo mejor tenéis una cultura súper sana, pero a lo mejor tenéis que hacer algo para atraer ese talento, para que vuestra empresa tenga algo que no tengan otras, donde la gente se sienta cómoda desarrollando esas habilidades, tenga ese empuje, ese enganche, esa motivación de decir, bueno, tengo que darle forma también, ¿no?, a mi manera de trabajar en esta organización, pero hay un pozo sí, y un esfuerzo y un trabajo también de qué tipo de perfil encaja, cuál es el tipo de empleado que tiene que haber para mi empresa, y luego ya vemos si realmente estamos hablando en el idioma en el que habla la gente ahora, ¿no? Pero sí, hay un reto en el análisis, en conocernos bien y en saber qué es lo que también podemos ofrecer a las personas que vienen. Muchas gracias, Marta. Vamos a escuchar la intervención de Manuel Alegre, que os va a hacer las conclusiones. De todas formas, le cedo el micro a Pilar, que lo va a presentar. Bueno, Manuel, ya veréis que no requiere mucha presentación, es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia y nos va a hacer unas conclusiones estupendas, seguro. Buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, yo, después de escuchar a Pilar y también a Marta, debo decir que he pensado, mientras estabais sentados, si me había equivocado de reunión, así que voy a presentarme. Soy Manuel Alegre y sí, soy profesor universitario. Pensaba que me había confundido hoy de reunión. Bien, dicho esto, a mí me corresponde cerrar esta jornada con las conclusiones. Bien, en primer lugar, quería decir y reforzar un poco el mensaje que señalaba Toñi. Yo soy miembro también del aula de Empresocial y, en primer lugar, quería agradecerle a todos ustedes la asistencia en el día de hoy a esta jornada. En segundo lugar, también es felicitar y dar las gracias a Caixa Popular por el apoyo que nos brinda en todo este ciclo de conferencias y, por supuesto, a la Asociación Profesional de Asesores Fiscales. Bien, se nos ha hablado de liderazgo consciente y yo querría reforzar un poco esta idea que se ha señalado aquí, planteando, digamos, dos núcleos de cuestiones. Una que tendría que ver con lo que ha explorado Marta y otra que quisiera yo reforzar de cara a su posición, porque aquí fundamentalmente nos encontramos ante asesores de empresa y, por lo tanto, es importante que manejemos dos tipos de datos. Por un lado, yo diría, de lo que nos ha estado hablando Marta, realmente, ¿de qué es? Nos ha estado hablando de salud, de bienestar en el trabajo. Si yo me pongo en una posición de asesoramiento y, por lo tanto, digamos, tiendo a mi manera natural de trabajar, diría, ¿cuáles son los datos objetivos que refuerzan el mensaje de Marta? Pues tenemos tres datos objetivos que yo puedo utilizar. En primer lugar, según los datos que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, anualmente se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a problemas de salud mental en el trabajo, es decir, depresiones, ansiedades y otras dolencias. En segundo lugar, si ustedes consultan las estrategias, tanto la europea como la española, en materia de seguridad y salud laboral, es decir, que ya está apuntando las futuras campañas de inspección de trabajo, uno de los principales líneas de trabajo para este quinquenio es la salud laboral en el trabajo. Por lo tanto, según elemento de carácter objetivo. Y en tercer lugar, el tercer dato muy importante es que a nivel mundial el 15% de la población trabajadora sufre problemas de salud mental, 15%. Por lo tanto, digamos que eso desde un punto de vista objetivo justifica que hoy estemos aquí e intentemos trasladarle a ustedes la importancia de ese bienestar y salud en el trabajo. Pero yo no he venido aquí a darles datos objetivos, sino que he venido a reforzar el mensaje de Marta en la línea que apuntaba Toñi al principio. Nosotros en el aula de Empresocial lo que pretendemos es crear, dar semilla para intentar con esto que florezca
otra forma de dirigir, otra forma de pensar, para de esa manera cambiar el mundo del trabajo y, si posible, cambiar el mundo. Esto requiere, por lo tanto, una concienciación por las personas que forman parte de las organizaciones, pero yo creo que también por ustedes, porque ustedes, y yo escuchar a la compañera me he dado cuenta, tienen un doble rol. En muchos casos serán pequeños empresarios, pero además son asesores, por lo tanto es el vehículo adecuado para que nosotros podamos contagiar esta forma de pensar. Y se ha señalado que justifica, lo señalaba Marta y también Pilar lo ha comentado de pasada, la forma en que las personas jóvenes se van a incorporar al mundo del trabajo es muy distinta de la que nosotros hemos vivido o hemos vivido nuestros padres. Ello se debe fundamentalmente, en mi opinión, a dos factores. En primer lugar, las sociedades evolucionan, por lo tanto, digamos, la necesidad económica de la gente joven, en principio, es distinta a la que podríamos tener nosotros o nuestros padres. En segundo lugar, la situación pandémica que hemos vivido, yo creo que nos ha dado a todos motivo para que seamos conscientes de la contingencia de la vida y, por lo tanto, se valore también otras cosas. Y, en tercer lugar, que la reflexión es: pasamos más de un tercio de la parte de nuestros días trabajando. 33% mínimo estamos trabajando. Por lo tanto, lo que pretendemos es que si ocupamos un tercio de nuestro trabajo, no tenemos que apartar la salud o el bienestar de nuestro mundo laboral. Y eso es un poco esa conciencia. Hay manifestaciones evidentes, se han puesto ya de ejemplo, la gran dimisión, ese cambio de actitud por parte de las personas jóvenes, que ya el modelo fordista ya lo van, digamos, lo van dejando aparte, ya no se trata de cambiar hora por dinero, sino lo que se trata es que, aparte de ganar dinero, yo me encuentre a gusto donde trabajo. Incluso, señalaba Pilar, digamos, están a favor incluso de poder ganar algo menos, siempre y cuando sus condiciones en el trabajo sean las más adecuadas. Claro, si ustedes lo piensan, esto realmente no es más que el sentimiento de justicia que tenemos cualquiera de nosotros, y eso es lo que justifica el liderazgo consciente. Fíjense, me van a permitir, yo por la deformación profesional que tengo exactamente la misma que Pilar, hay tres principios básicos sobre los que los asienta el derecho, pero a mí me gusta más que hablar de principios del derecho, de principio de justicia, que es un principio que todos compartimos. Esos tres principios son muy sencillos y yo creo que serían los atributos que, resumiendo lo que decía Marta, enumerándolo un poquito más, ya más detalladamente, yo los podría sintetizar en tres. Esos tres principios son, fíjense, en primer lugar, vivir honestamente. Esto sería vivir con unos valores, con un sentimiento y un propósito de vida, y además ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Ese sería el principio básico de la justicia. El segundo tiene que ver con todo su desarrollo, que es el principio de no hacer daño al tercero, al otro. Por lo tanto, eso es cuidar, no hacer un abuso de poder, digamos, compartir con ellos la toma de decisiones, ser honesto y reconocer los errores. Y el tercero básico, que es el básico atributo también de cualquier líder, es dar a cada uno lo suyo, que es la definición clásica de justicia. Y por lo tanto, dar a cada uno lo suyo es cuidarlo, darle evidentemente una compensación justa por su trabajo y además velar porque el trabajo no suponga para él un riesgo ni un daño para su salud, en este caso no solo física y mental, porque, como hemos dicho, el paradigma ha cambiado. Hemos pasado, y lo intentaba antes demostrar con datos objetivos, pero también se puede contrastar en cualquier conversación de café. Hemos pasado de la preocupación por la salud física a la preocupación por la salud mental, y eso tiene que ver con el liderazgo consciente. Decía Marta, por resumir ya, que en definitiva es lo que me han llamado a mí aquí, unas conclusiones de lo que ha dicho ella, decía: el liderazgo puede ser vitamina o puede ser nocivo, y aquí lo que pretendemos es por qué o cuáles son las causas que tenemos que apostar por ese liderazgo que sea vitamina. Ella hablaba de 4 riesgos, pero básicamente, en definitiva, lo que pretendía, digamos, transmitirles es que una empresa sin un liderazgo consciente que se preocupe por sus trabajadores, por la salud y el bienestar de los trabajadores, lo que va a hacer es una empresa que está llamada a, digamos, que su futuro sea más bien escaso, ¿no? Va a haber una bajada de productividad, decía ella, falta de crecimiento, esto es evidente.
Si desde el liderazgo no se preocupan por ese bienestar de los trabajadores durante su tiempo de trabajo, lo que vamos a hacer es que evidentemente no vamos a atraer talento y la retención del talento va a ser complicada. Básicamente, posiblemente la situación del colectivo que se quede anclado pese a la situación dañina, como ella señalaba, son aquellas personas que no tengan oportunidades porque tienen otras necesidades que tienen que cubrir, mucho más imperiosas. Pero la gente joven, lo más normal es que ese talento será difícil de retener si no cuidamos o no tomamos consciente de esa nueva necesidad, que en definitiva es velar por la seguridad y salud en el trabajo, especialmente por la salud mental. Bien, yo para finalizar solo quería decirles, ese liderazgo consciente, en definitiva, yo creo que emulando a Toñi, que siempre nos brinda frases interesantes o que nos ayudan y nos ayudan a pensar, yo creo que ese liderazgo consciente, la mejor definición que podemos tener es esa frase conocida de Tagore, que es la que dice: soñé mientras dormía y pensé que la vida era felicidad. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era la verdadera felicidad. Muchísimas gracias.